Bueno, vamos a comenzar a revisar la inserción y la eliminación en la base de datos. Y para eso vamos a partir con el ejemplo de agenda que está publicado, que tiene la conexión ya hecha y tiene un listado simple de elementos. Dentro de los archivos que están, tenemos la clase agenda, la clase contacto, el SQL de la base de datos, la clase de conexión de la base de datos, el index y una hoja de estilo. Recuerden que estos archivos están publicados en el Google Docs para que si no los tienen, los descarguen para partir con la misma base. ¿Alguna carpeta en particular? No, cualquier carpeta. En este caso se llama agenda. Entonces, dentro de los archivos, el primero que encontramos es el index. Y el index lo que hace es primero incluir el agenda PHP, que va a ser una especie de controlador. Va a crear una nueva agenda de la clase agenda. A esa agenda le va a llamar el método que es listado contacto para solicitar el listado de todos los contactos y lo va a dejar en la variable listado. Si es que ese listado existe, se itera y vamos a hacer una tabla y para cada uno de esos elementos vamos a mostrarlo por pantalla, en una fila de la tabla. Una vez que terminamos la tabla, imprimo un HTML. Podemos hacer los ecos dentro de la tabla. Por un tema de orden, preferí dejarlo en una variable. Todo el texto, meterlo en una variable que le llame HTML. Y una vez que termine, imprimimos una sola vez el eco con la variable que quiero imprimir. Entonces, eso es por parte del index. Luego tenemos la clase contacto. Y la clase contacto es una clase bastante sencilla, que lo único que tiene es el ID del contacto para identificar la base de datos, el nombre y el fono. Tiene el constructor, que lo que hace es instanciar los elementos, igual que en cualquier otra clase. Acá se llama construct, parte con dos guiones bajos y recibe los parámetros que nosotros queramos, en este caso el ID, el nombre y el fono. Construye un elemento y una vez que tiene el elemento construido, lo que hace es tener los métodos para poder pedir el nombre, pedir el ID y pedir el fono. No tiene los sets, pero también se pueden incluir si de ser necesario. Luego tenemos la clase agenda. Y la clase agenda es una clase que nos permite a nosotros realizar los métodos que vayamos a ocupar. De partida ocupa la clase db.php, entonces incluye db.php. Y la clase db tiene la conexión que habíamos visto con AdoDB. Entonces tenemos la conexión con AdoDB, tenemos los datos del server, localhost, el usuario, sin password, la base de datos se llama agenda, tiene los include donde está nuestro framework, en este caso del AdoDB, tiene la conexión, crea la conexión a la base de datos y se conecta al servidor con los datos que están definidos acá arriba. Eso es lo único que hace el DB. Y el otro archivo que tiene el contacto, que es la clase contacto, que es la clase que revisamos recién. Luego en nuestra clase agenda tenemos un método que es el método getListadContacto. Tiene un try y un catch porque puede fallar, puede que se caiga la conexión, puede que tenga algo malo en la query, por cualquier motivo. Recordemos que para poder usar el try y el catch tenemos que incluir en el DB el AdoDB exception con el try y el catch. Luego en el contacto, en la agenda usamos globalDB y al decirle global le estoy diciendo que esta variable no es una variable que está instanciada en esta función, sino que ya fue instanciada antes. ¿Y dónde fue instanciado? En el archivo db, que fue la conexión que acabamos de crear. Entonces va a usar esta conexión que ya está creada. Luego viene la ejecución de la query, rs, db execute, la query que vamos a utilizar. Y una vez que ejecuta la query, la iteramos. Para cada uno de los elementos, saco el ID,
saco el nombre, saco el fono de la query que hice, genero un contacto, ni un contacto, guardo todos los elementos en un objeto contacto y guardo el objeto contacto al listado. Esa variable contador en algunos browsers aparece un notice. Para evitar que aparezca eso, basta con definirlo contador igual a 0. Luego el listado va a quedar con todos los contactos almacenados. Va a agregar todos los contactos a un arreglo y finalmente retornamos ese arreglo. Y ese arreglo que yo retorno es el arreglo que estamos mostrando en el index, que yo lo recibo ahí, pregunto si es que existe y si existe lo iteramos. Entonces ahí voy a tener todos los contactos por pantalla. Y el resultado de eso es esta página que tenemos acá. Una tabla sencilla que tiene el nombre, el fono y un ID, con el nombre, contacto, el teléfono y un identificador. Lo demás, bueno, la parte visual es la hoja de estilo. Y la hoja de estilo lo único que tiene es un par de CSS para cambiarle el color de fondo, el tamaño de la fuente, el tamaño de la tabla, el borde, el padding y el tamaño de los elementos. Y el hover para hacer el mouse over, para cuando pase el mouse que cambie de color. No es tan relevante para el problema. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es lograr modificar esto para poder insertar elementos y poder eliminar elementos en la tabla. Lo primero que necesitamos para poder insertar elementos es el formulario para inserción de elementos. Entonces, voy a crear en el index un formulario. Formulario, nombre fon1, método. Recuerden que teníamos el post y el get, vamos a usar post. Y action, vamos a dejarlo al mismo archivo, index.php. Tengo el formulario. Luego vamos a crear los elementos. Entonces vamos a crear el fieldset, div, input type text, nombre, para poder guardar el nombre, luego lo mismo para el fono, fono, y el último es el supply para poder enviar. Entonces vamos a tener ese formulario. Tenemos un nombre, fono y el botón enviar. Igual podemos agregarle un poco de estilo para poder modificarlo. Div, label, display block, por ejemplo. Float left, float right, left. Y al input padding
no sé, 10 píxeles. Entonces ahí tenemos un formulario sencillo para poder guardar la información. Entonces vamos a tener para poder guardar acá el nombre y para poder guardar el teléfono. Cuando nosotros apretamos enviar, se va a cargar a la misma página y debería agregar el listado a nuestro listado de contactos. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar para poder enviar es que alguien tiene que recibir esta información que nosotros estamos enviando. Entonces tenemos dos alternativas. Una alternativa es trabajar directamente en el mismo index. La otra alternativa es usar algún controlador, alguna página que la única pega que tenga es recibir los requests para poder agregar y eliminar. Entonces, por el momento lo vamos a hacer acá. De ahí, cuando crezca el programa, lo más probable es que les sea más cómodo sacar esta información del index y pasarla a otro archivo. El código es exactamente lo mismo, la única diferencia es que tenemos que hacer un include del archivo nuevo, que es por un tema de orden. Mientras tanto, lo vamos a hacer acá para poder visualizar el código del listado. Entonces, estamos haciendo un post. Que nosotros hagamos un post significa que vamos a enviar estos datos, nombre, fono y el submit, y van a llegar a la página que nosotros enviemos, que en este caso es la misma página. Por lo tanto, nosotros podemos revisar si es que está llegando la información preguntando si existe la variable post. Esa variable post, recordemos que es una variable propia de PHP y me dice qué es lo que está siendo enviado por parámetro. El var_dump, recordemos que es para mostrar el contenido de alguna variable por pantalla. Entonces, si es que yo guardo información y envío, voy a visualizar qué es la información que estoy enviando, el nombre y el fono. Entonces yo sé que estoy enviando bien la información. Segundo paso es rescatar esa información. Una vez que tengo, ya sé que está la información ahí, tengo que rescatarla. Entonces nombre, saco el nombre, recordemos que el nombre que va acá tiene que ser el mismo nombre que nosotros le pongamos al formulario. Ahí. Rescato el nombre y rescato el fono. Una vez que tengo el nombre y el fono, podemos volver a revisar que tengamos los datos bien usando el var_dump. Nombre, fono. Nombre, contacto 4, fono 444. Entonces, tengo el nombre y tengo el fono. Estoy bien con los datos. Lo que me falta ahora es poder almacenar esa información. Entonces, el que nosotros estamos ocupando para trabajar es la agenda. La agenda es el que tiene la pega de poder trabajar con los contactos y administrarlos. Entonces, al igual que como nosotros pedimos el listado a la agenda, nosotros deberíamos hacer lo mismo acá. Agenda, agregar contacto. Y le paso por parámetro los datos que quiero agregar. Nombre y el fono. Por lo tanto, la agenda es la que se va a encargar de agregar el contacto. ¿Cómo? El ID está autonúmerico. Si es que no tuviera autonúmerico, tendríamos que ingresarlo también. Entonces, nos vamos a la clase agenda y tengo este método
que era el método del listado, lo voy a duplicar. Y al método le vamos a poner agregar contacto. Y va a recibir el nombre y va a recibir el fono. Entonces siempre parte de la misma manera. Utilizo el DB, que es global, que es la conexión. Contador acá no lo vamos a ocupar. Y tengo que hacer la query. Voy a separar esto. Voy a llamar una variable que se va a llamar query. Y la query va a tener la inserción propiamente tal. Como acá no tengo que iterar nada, solamente tengo que ejecutar la query. Por lo tanto, tengo que preparar la query para poder trabajar. Una buena alternativa es probar la query antes en algún administrador de base de datos, como el PHPMyAdmin, por ejemplo, o el Navicat. Acá yo tengo el Navicat instalado. Cualquier administrador de base de datos sirve para lo mismo. Tenemos los 3 contactos que estaba mostrando por pantalla y creamos una query nueva y probamos la query que queremos ocupar. Insert into contactos, nombre, fono, valúes y vamos a agregar nn fono x, solo para probar la query. Ejecutamos affected row, la agrego bien y debería aparecernos ahora acá en el listado. Entonces ahí está el contacto que se agregó con la query. Con eso nos aseguramos que la query esté bien. Una vez que la query está funcionando, nos devolvemos al PHP. Lo mismo, insert into contactos, nombre, fono, pero los valores, en vez de nn, va la variable nombre, y en vez de xx, va la variable fono, que son las variables que estamos recibiendo en la función. Entre comillas igual, pero lo que sí, las comillas acá tienen que ser simples. Si nosotros ponemos la comilla doble, PHP va a asumir que se está terminando el string, porque parte con una comilla doble. Entonces tenemos que poner las comillas simples. Y la comilla doble al final para indicar que se terminó. Nuevamente podemos probar nuestra query. Voy a comentar la ejecución para que no se ejecute todavía. Para asegurarnos que esté quedando bien la query. Nombre, fono. Entonces, esa es la query que va a funcionar. Insert into contactos, valúes nom y fono. Una vez que está la query, y estoy claro que va a funcionar bien, que está bien formada, la ejecutamos. Entonces, usamos el mismo comando, rs, db, execute y la query. Entonces vamos a agregar contacto 444. Y ahí está agregada a la base de datos. Entonces si nosotros revisamos la base de datos, en tabla contactos, debería estar el contacto que acabamos de ingresar. Entonces ahí vamos a tener ya el agregar listo. Basta con que nosotros agregamos algo al formulario y va a ir a ingresar directamente a la base de datos. Y el segundo requerimiento es el poder eliminar elementos de la base de datos. Entonces la mejor forma de eliminar es en la misma tabla. Que yo en la tupla que quiero eliminar le ponga un botón y le haga clic y lo elimino. Por lo tanto ahí tenemos que modificar la tabla que se está mostrando. Y eso está en el index. Acá tenemos la tabla. Voy a cambiar el ID y voy a agregar un link a href
Esa es la X para eliminar. Y vamos a usar el otro método ahora, el get. Entonces, para usar el get, tenemos que pasar los parámetros directamente en la URL. Entonces voy a decir eliminar y le voy a pasar desde eso el número que quiero eliminar, que es el ID del contacto. Entonces, en el HTML incluye un link a la misma página, index.php. Le agregué una variable que se llama eliminar y voy a decir eliminar igual 4, cuando quiero eliminar el contacto 4. Dentro de la misma tabla. Por lo tanto, ahora me aparece ese botón. Puede ser algo más bonito, puede ser una foto, puede ser un icono, algo que sea más bonito para eliminar. Pero la funcionalidad va a estar en el link. Por lo tanto, vamos a tener el botón. Y el botón nos va a decir, no sé mucho, no sé a ver si es que me muevo, pero acá abajo, si se fijan, cuando paso el cursor, sale la dirección. Y al final cambia el ID. Dice eliminar 3, eliminar 10. No sé si lo alcanzan a ver. Cuando hagan el código lo van a poder revisar. El link, si yo pongo copiar dirección del enlace, la voy a pegar para que la podamos ver, nos va a aparecer eso. Entonces ese es el link que yo voy a estar utilizando. Esto es lo que nos interesa, el index.php, que es el mismo archivo, sin interrogación para decir que vienen variables, y la variable le llamamos eliminar y le dimos el valor 11. Y eso quiere decir que va a eliminar la tupla que contenga el ID 11. Entonces, ese es el link que estamos generando. Nuevamente lo vamos a hacer en el mismo index, pero podrían separarlo y agregarlo en otro archivo. Y el proceso es similar. Si yo quiero eliminarlo, voy a tener que, desde la agenda, agregarle otro método. Le vamos a llamar ahora eliminar contacto. Y en vez de recibir el nombre y el fono, solamente recibo el ID que quiero eliminar. Definimos la conexión, definimos la query. La query es delete from contactos where ID igual a ID. Entonces esa es la query para poder eliminar de la tabla contactos donde el ID sea igual al ID que recibimos por pantalla. Lo demás queda exactamente igual. Ejecuto la query y llamamos al método para poder trabajar. Entonces voy a tener un método que se llama eliminar contacto. Por lo tanto, acá tenemos que hacer un proceso similar. La diferencia es que ahora no es post. Ahora pregunto si está definido el método get, que es el segundo método que estamos utilizando. La variable se llama eliminar y llega el get con el nombre eliminar. En realidad es el ID, le voy a cambiar el nombre al ID. Entonces vamos a buscar la variable eliminar en la URL. Voy a sacar esa variable si es que existe. Le podríamos preguntar directamente si es que existe eliminar, que es lo que yo quiero hacer. Si es que existe el get eliminar, lo saco y lo dejo en la variable ID. Y una vez que lo tengo en la variable, lo paso a eliminar contacto y le paso el ID. Entonces, saco la variable desde el get, la guardo en una variable que se llama ID y le paso el ID al método de la agenda. La agenda recibe ese ID, arma la query, ejecuta la query y debería eliminar. Por lo tanto, ahora que tenemos el botón eliminar, nosotros deberíamos hacerle clic y deberían eliminar los elementos de la agenda. Y en la base de datos deberían desaparecer.
Entonces ahí tenemos las dos funcionalidades, el eliminar elementos y el agregar elementos. Si quisiéramos modificar, es lo mismo. La única diferencia es que lleva un poco más de trabajo en cuanto a la interfaz, porque tengo que cargar los datos acá, pero después el proceso es lo mismo. Generamos un método en el controlador, le pasamos los parámetros, hacemos la query y ejecutamos la query. El proceso es exactamente lo mismo. Si es que nosotros ya tenemos más elementos, con un programa más grande, no sé, tenemos que eliminar clientes y direcciones, y ciudades, y ventas, y un montón de cuestiones, ya conviene separar un poco el código y trabajar con estos elementos en otro archivo. Un archivo, por ejemplo, que se encargue solo de los clientes, un archivo que se encargue solo de los vehículos, de las ventas, no sé, etc. ¿El principal lo llama? Y el principal lo llama, no. Entonces, lo único que deberíamos cambiar, por ejemplo, es en el formulario, en vez de llamar al index.php, llamo al archivo nuevo, no sé, administrar contactos.php. Y ese administrar contactos va a tener este código. Si es que quiero administrar ventas, voy a tener otro formulario, y el formulario va a llamar a administrar ventas. Entonces eso me permite que tenga el código más ordenado, a pesar de que los códigos son iguales. El administrar contactos con el administrar ventas, esto va a ser exactamente lo mismo. Voy a sacar otras variables, obviamente. De contacto sacaré el nombre, de la venta sacaré los montos, los productos, etc. Pero el proceso es el mismo. Saco los elementos, se los mandamos al controlador o a la agenda en este caso, y si queremos hacer validaciones, también las podemos hacer acá, como el ejemplo que habíamos visto de validar formularios. Valido si es que el nombre y el fondo no están vacíos, por ejemplo, y si están vacíos, si es que hay alguno vacío, no ejecuta esa línea con un if. Entonces vamos a tener el proceso para poder administrar datos en la base de datos. Con eso ya tenemos la funcionalidad básica de una página, que vamos a poder listar información y agregar información desde el mismo desde la misma página. Hay métodos más avanzados, obviamente. Este es como medio primitivo, entre comillas, por el hecho de que, por ejemplo, hacemos post y recargamos la página. Hay métodos que usan Ajax, que usan iframe, que usan algunas técnicas más avanzadas, hacen lo mismo sin que se note tanto. Acá, como yo estoy trabajando local, en realidad ni se nota el refresco, como si fuera instantáneo. Pero cuando uno trabaja con una página web remota, tiene que enviar los datos y volver a recibirlos. Que ese podría ser el inconveniente. La mecánica es prácticamente la misma, con la única diferencia que utiliza algunas tecnologías como Ajax, por ejemplo, para realizar la información sin que tener que recargar la página. Pero el proceso básico es lo que tenemos acá. Ingresamos los datos en el formulario, rescatamos los datos desde el index. Una vez que tenemos los datos rescatados, se los mandamos a la agenda, creamos la query y ejecutamos el proceso a la base de datos. Y la eliminación es lo mismo. También podríamos agregarle una ventana, un pop-up, está seguro que desea eliminar, pero ya es tema cosmético.